Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos aquí agradeciendo a Dios que estamos para estudiar un poco de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a estar mirando la importancia de la encarnación del Verbo. Y para eso vamos a estar usando un texto central que se encuentra en Juan 1:14. Y lee así la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra encarnación o encarnar no aparece en la Biblia. Sin embargo, las dos palabras que componen el término encarnación, en el latín incarne y en el griego ensarki, aparecen varias veces en el Nuevo Testamento, con un verbo para describir la encarnación en sí o la obra del Cristo encarnado. De este modo, las epístolas de Juan hablan de Jesucristo, que ha venido en carne. Primera y segunda de Juan nos están hablando de esta manera. También Romanos 8:3 habla que fue enviado en carne. Jesucristo fue enviado en carne, el Hijo de Dios. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, que Él fue enviado en semejanza de carne, real. Él se hizo carne. Y no lo hicieron, sino que Él se hizo carne. Dice también Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades. Y Colosenses 1:21 nos dice que nos reconcilió en su cuerpo de sangre. Pero el versículo central y más que abarca más este tema es Juan 1:14, que es el que estuvimos leyendo. Quiero desarrollar 3 puntos y el primero es el verbo. Al verbo se le atribuye eternidad. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y en una forma directa y clara dice que el verbo era Dios, o sea, se le atribuye también deidad. Se le describe como el creador de todas las cosas, porque dice el texto, todas las cosas por Él fueron hechas. Él es poseedor e impartidor de la vida. ¿Por qué? Porque dice también, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También se le describe como la luz verdadera. De manera que el logos o el verbo que vino a ser carne era en sí mismo eterno, era Dios, creador, vida y luz. Su existencia encarnada estaba sujeta a todas las necesidades, las limitaciones y a sensaciones de la vida humana. En cuanto a sensaciones de la vida humana, que es el tercer sentido que estamos hablando, aquí no se debe olvidar o incluir el sentido de pecaminosidad. Recuerde que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y no por voluntad de varón. El que al Hijo de Dios se haya hecho carne envuelve una unidad. Él se une con el hombre pecaminoso, pero esa unidad es suficiente como para llevar sobre sí el pecado y destruirlo, lo que hace referencia
a Romanos 8:3, ¿verdad? Que dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne. O sea, era un humano real, pero sin pecado. Ese era lo importante, que él no había pecado. Filipenses 2:7, Hebreos 2:14 también nos está hablando de que al que no conoció pecado, dice. 2 Corintios 5:21. Y Hebreos 4:15 dice que él fue hombre, pero sin pecado. Hecho por nosotros maldición, dice Gálatas 3:13. La palabra o el verbo era Dios. En el principio, dice Juan 1:1, era el verbo. Y era con Dios y era Dios. Pero ahora el verbo se hizo carne. Esto es, mientras los versículos anteriores están hablando del estado de la actividad continua del verbo, ahora se habla de un estado completamente nuevo y diferente. El verbo era Dios, pero ahora el verbo viene a ser algo que no era. Se hizo carne. Sin embargo, llega a ser esto sin dejar de ser lo que era antes, eternamente Dios. Además, en el griego, la palabra ejoneto expresa la actividad de la palabra, ya que el sentido no es fue hecho que en un estado pasivo, sino que se hizo. Esto es, a sí mismo. Él a sí mismo se hizo en obediencia completa y gozosa a la voluntad de su Padre. El verbo voluntariamente se hizo a sí mismo carne por el bien de su amada creación. Ninguna compulsión exterior movió al verbo a hacerse carne. Tomó nuestra carne de su propia voluntad y deliberadamente para consumar nuestra salvación. Mire qué lindo. Nuestro segundo punto nos está hablando de su persona y su obra salvadora. En 1 de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando él muere, tiene esa muerte de cruz, él recibe todos los pecados del mundo y los lleva en su cuerpo de carne. Él no muere como un Dios que no siente nada. Él muere con todos esos dolores, ¿verdad? De ese flagelamiento que sufrió, de esa angustia, de ese escarnio, de esas burlas que le hicieron a él. Cuando él muere, de todo eso lo está recibiendo en carne como un humano. Así está recibiendo él todo eso. Por eso dice el texto, el apóstol Pedro hablando, dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Qué lindo que a través de ese madero, a través de esa cruz, nosotros tenemos salvación. Es por medio de la cruz de Cristo, por medio de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros hemos sido libres de pecado. Todos aquellos que hemos venido a Él, todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón, hemos sido perdonados de nuestro pecado a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos esa seguridad de que somos salvos, porque fue por el sacrificio del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús,
que nosotros hemos alcanzado la salvación. Y dice también, para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Cristo, nuestro Redentor, nos redime, nos salva en esa cruz. La muerte expiatoria de Cristo hace posible nuestra decisión de morir al pecado. O sea, de arrepentirnos. Cuando usted toma la decisión de morir al pecado, de dejar el pecado, es cuando viene aquel arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces quiere vivir para Dios. ¿Y cómo quiere vivir? En justicia, siendo justificado por Cristo. Según el Nuevo Testamento, esto equivale a la conversión, ¿sí?, en su más amplio sentido. Y que Pedro describe cuando dice, por cuya herida, fíjese bien, fuiste sanados. No está diciendo curados. Y muchas veces decimos, somos curados, somos sanados. Sí, hay una sanidad física, pero aquí nos está hablando que fuimos sanados por la herida. Isaías 53:5 está hablando de eso. Pero el profeta y el apóstol nos está hablando y mostrando que la integridad personal de nosotros ha recibido un cambio, ha sido sanada. Y también nuestra mente psicológica ha sido sanada. Nuestro físico y todo lo espiritual ha sido sanado. Fluye de esta conversión todo esto que el Señor nos está dando. San Juan 1:29 nos dice, he aquí, dijo él, el Cordero de Dios. Cuando lo mira Juan, que está bautizando en el Jordán, que quita el pecado del mundo. Este mensaje de sacrificio de la declaración de Juan el Bautista está tomando del Antiguo Testamento y señala, fíjese bien, la dimensión universal de la misión que traía Cristo. Él fue el Cordero de Dios, el que tuvo que sacrificarse, el que tuvo que dar su vida. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. Esta convicción no se apoderó gradualmente de Jesús. O sea que Él no dijo, bueno, sí, tengo que entregar mi vida, voy a ver si me voy decidiendo. No. Él ya venía listo para hacer la voluntad del Padre, y esa era de que Él muriera en la cruz. Sino que existió desde el principio en todo su ministerio terrenal. El versículo 33 nos dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, dice Pablo, siempre hablando Juan el Bautista, con agua, aquel me dijo, sobre quien yo vea descender, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y el versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire qué lindo. El Señor viene, se encuentra con Juan el Bautista y Dios le dice, mira, por eso Él dice, el que me envió a bautizar, ese había sido Dios. Aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu. Entonces Él
toma aquellas palabras y cuando ve lo que está pasando, él dice, este es. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué lindo es cuando podemos mirar que Jesús viene a la tierra con una misión. Él viene y aquel gran amor de Dios lo hizo mandar a su Hijo. Y Él viene sintiendo ese gran amor por su creación. Él había hablado, ¿verdad? Por la palabra fue hecho todo el universo. Por la palabra Él habló, Él dijo y fue hecho. Entonces Él dijo, no, yo voy a rescatar lo que se ha perdido y yo lo voy a traer de nuevo. Vamos a estar mirando, dice la palabra de Dios. En este punto número 3, yo quiero hablarle de aquellos que creen. Que creen. El libro de Juan seleccionó los eventos y enseñanzas de solo unos cuantos días, fíjese bien, de la vida terrenal de Jesús. Él no nos habla de cuando Jesús nace en el pesebre. Él no nos está hablando de pastores, de magos que llegaron a buscar a Jesús. Él no nos habla de la huida de María y José a Egipto. Él no nos habla de la anunciación del ángel a María, nada. Toda la historia de la Navidad queda en los 3 evangelios anteriores. Allí usted puede encontrar la historia de Jesús en su nacimiento. Juan está hablando de sus eventos y enseñanzas, fíjese, que el Señor realizó. ¿Por qué? Porque el Señor hizo milagros. Fueron milagros. Y las enseñanzas de Él fueron tan firmes, tan llenas de sabiduría, que son las que nos ayudan a nosotros a comprender el ministerio del Señor. Otra cosa, en el libro de Juan, nosotros podemos encontrar los 7 yo soy, aquellos que el Señor empieza a decir, yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, yo soy la luz, yo soy la verdad, aleluya, yo soy el buen pastor. Y usted puede ir mirando que cada yo soy que el Señor está hablando, lo está diciendo porque es así. Y no solo lo dice, lo está mostrando. Él está mostrándose a la gente en ese yo soy, yo soy. Y si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Jehová Dios, ¿quién voy a decir que eres? ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, yo soy el que soy. Diles que el yo soy te ha mandado. Y el Señor Jesús viene y dice, yo soy. Esto no quiere decir que el Señor Jesús viene a quitarle el título a su Padre. No, yo soy. Pero recuerde que el Señor Jesús dijo, el Padre y yo, una sola cosa somos. Entonces, hablábamos de que Juan selecciona los eventos y enseñanzas de solo unos cuantos días de la vida terrenal de Jesús. Es más, los capítulos 13 al 20 solo tratan de una sola semana, la última bajo la dirección del Espíritu Santo. A Juan le tocó interpretar los eventos, todo lo que fue sucediendo. Y si usted lee el libro de Juan,
usted va a ir mirando todo lo que sucedió antes de que él fuera a la cruz, antes de que a él lo llevaran al Calvario. Juan escribe para producir una reacción de parte de sus lectores. ¿Y sabe cuál es esa reacción? Que crean. A Juan no le interesa contar una historia. A Juan lo que le interesa es que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que él viene y habla, fíjese, y produce una reacción de parte de sus lectores que es para creer. Efectivamente, se nota la importancia de este concepto al considerar que la palabra creer, si usted la busca en el libro de Juan, se toma el trabajo de buscarla, va a encontrar que ocurre 98 veces en el idioma original de este libro. ¿Por qué? Porque esa era la idea, el motivo de Juan, de que creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a creerlo? Para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Para qué? Si usted cree en el Hijo de Dios, usted es salvo. ¿Por qué? Porque usted ha creído que Él es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aleluya. Quiere decir que no es solamente una ocurrencia final cuando Él dice, ¿verdad? Esto se ha escrito para que creáis. Eso no es algo que se le ocurrió a Juan, sino que fue su presentación a través del Evangelio que confronta al lector con la necesidad de creer. Es en balde decir, bueno, yo tengo fe. Mucha gente dice, yo tengo fe, yo tengo fe. Pero si no indica el objeto de ella, es decir, fe en qué, ¿en qué tú crees? Tú tienes fe, pero ¿en qué crees? La fe mueve montañas, dicen. Pero ¿fe en qué? Dice la palabra que el diablo cree también y tiembla ante Dios. Pero nosotros, si tenemos fe, queremos tener, debemos tener el objeto o el motivo de por qué tenemos fe y en quién tenemos fe. ¿En quién tenemos fe? Si tenemos fe, ¿fe en qué? En nuestro caso, ¿en quién? ¿En quién tenemos fe? Este material que tiene Juan y que lo pone a disposición de nosotros, tiene el propósito de identificar a la persona que hizo el milagro. ¿Quién hizo los milagros? Si usted lee, está hablando de milagros y de señales el libro de Juan, donde nos hace ver que esos milagros fueron hechos por el Mesías, porque los milagros en sí son evidencias irrefutables de quién es Jesús, porque solo el poder divino pudo haberlos hecho.
Un milagro solo viene de parte de Dios. Nadie puede hacer milagros. La gente puede imitar muchas cosas. La gente puede hacer cosas muy parecidas a las cosas que el Señor hizo. Pero milagros solo Dios. Milagros solo a través de Jesucristo los hizo Dios. Y los sigue haciendo ahora. ¿Por qué? Él sigue siendo el mismo Dios de los milagros. Porque si nosotros como cristianos le pedimos a Dios con fe, creyendo que Él lo va a hacer, Él lo hace. No lo hacemos nosotros, no. El milagro ocurre no porque yo lo haga o porque alguien lo haga. Ocurre porque Dios lo hace y porque está en la voluntad de Él hacerlo. No es que, ya le pedí un milagro a Dios y Él me lo va a hacer. No, no, no. No hay que engañarse. Yo ya le pedí al Señor, ok. Usted ya le pidió al Señor. Pero es, fíjese, la voluntad de Él la que se va a cumplir. Es Dios el que va a decir, sí, yo hago este milagro o no lo hago. Por eso es que nosotros cuando pedimos a Dios un milagro, tenemos que tener fe en Él, de que Él nos escucha, pero también debemos de tener la convicción de que ese milagro se va a realizar siempre que esté bajo la voluntad de Dios. Siempre que Él diga, sí, yo quiero hacerlo. Juan exhibe evidencias de la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios. Y estas evidencias demandan aceptación. ¿Por qué? Porque Él pone en evidencia todo. Él explica en su libro todo lo que fue hecho, todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor vino a hacer por la humanidad. Y cuando Él expone, exhibe, ¿verdad?, todo esto, lo hace para que creáis, dijo. Todo esto ha sido hecho para que creáis. Y para que creyendo, fíjese bien, tenga vida en su nombre. En Juan 20:31 dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oh, cuando creemos al Señor, cuando tenemos esa fe puesta en el Señor, todo lo imposible nosotros lo podemos ver posible. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, podemos decir, Dios lo hará si es su voluntad. Dios lo hará si es su voluntad. No vamos a decirle, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija y tú me amas y por eso tú lo vas a hacer. No, Él sabe lo que nos va a hacer bien y lo que no nos va a hacer bien. Él sabe lo que va a afectar nuestro caminar con Él en bendición y lo que va a afectar en desobediencia. Entonces, Él no quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que nosotros vayamos caminando por un camino equivocado. Y es por eso que Él no va a venir a darnos todo lo que queremos. Como un padre amoroso no puede darle todo a su hijo. Hay cosas que al hijo le van a hacer daño. Los niños están pidiendo cosas. Papi, dame esto, mami, dame esto. Y la madre y el padre, si son gente inteligentes, si están actuando con la sabiduría que Dios le ha dado, van a analizar primero lo que aquel niño está pidiendo. Y le van a decir, no, mijito, esto no te lo puedo dar, porque te va a hacer daño.
no te va a hacer bien, te va a traer malas consecuencias. Y por eso no te lo puedo dar. Y nosotros, fíjese bien, tomando esa sabiduría que Dios nos ha dado, podemos hacer eso con nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre, que sabe todo lo que nos conviene hacer, que sabe todo lo que nos va a ayudar en nuestro caminar con Él, lo que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Él está esperando primero que nosotros pidamos y Él está analizando aquello que estamos pidiendo. No, mijo, si yo te doy un carro, te vas a agarrar el carro y te vas a ir a matar. ¿Quieres eso? No, entonces no, mejor no te lo doy. O hay muchas cosas, hermano, que como humanos a nosotros nos puede perder del camino correcto. A nosotros nos puede dar una mala dirección. Por eso es que Dios espera hacer lo que es correcto para con nosotros. Y Juan dice, una de las cosas que yo quiero exponerles son, fíjese bien, el Evangelio de las buenas nuevas o las buenas nuevas del Evangelio. Y ese mensaje es ineludible. ¿Por qué? Porque no se puede eludir, no podemos eludir ese mensaje. El Evangelio de Juan presenta la deidad de Jesús, el Hijo de Dios, como Dios. Él ha creado todas las cosas, dice Juan 1:1 al 3. Y como Dios, Él ha venido a redimir a todos y a traer la plenitud del perdón divino. ¡Ah, qué lindo! Él ha venido a traer la plenitud del perdón divino. Decíamos que cuando somos perdonados, todos nosotros, todo nuestro ser físico, material y espiritual viene a tener un cambio. Y entonces cuando eso sucede, nosotros somos nuevas criaturas. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendió. Nicodemo tenía que haber entendido lo que el Señor le estaba diciendo. Porque el Señor se quiso hacer humano como nosotros para poder expresarse y que nosotros lo entendiéramos, para poder hablar con nosotros, para poder presentarse ante Dios como sacrificio por nuestros pecados. Y Él viene y empieza a hablar con esa sabiduría que Él tenía de Dios. Y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo ser salvo, Señor? Tienes que nacer de nuevo. Y fíjese que a pesar de que Jesús era humano, Nicodemo, siendo un gran maestro de la ley, no pudo entender qué es lo que el Señor Jesús le quería decir. Y se pone a cuestionar y a traer una pregunta tan sin sentido. Le dice, ¿cómo puede el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, porque él estaba mirando las cosas en una forma material, física. Y Jesús le estaba hablando en una forma espiritual. Y cuando nosotros como cristianos escudriñamos la palabra y encontramos esa sabiduría de Dios
que nos habla a nuestro ser espiritual, muchas veces no lo entendemos porque nosotros lo estamos mirando en la forma humana. No estamos mirándolo en la forma espiritual. Por eso cuando alguien dice, tú has nacido de nuevo, ¿y cómo es eso? No puede explicar que estábamos muertos al pecado, no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque está hablando como humano, no como ser espiritual. Y por eso Nicodemo no pudo entender, aunque fuera un maestro de la ley. ¿sí? Él no pudo entender, porque su mente estaba guiada solo por su intelecto. Su mente estaba siendo guiada por las cosas de este mundo y no por las cosas espirituales. El Evangelio de Juan nos presenta la deidad de Jesús, el Hijo de Dios. Como Dios, dije, Él ha creado todas las cosas. Y como Dios, Él ha venido a redimir a todos, a traer la plenitud del perdón divino. Sus discípulos comparten este aspecto de su misión, de ir por el mundo anunciando el perdón de Dios. Se declara aquí como un mandato y como una misión. Amén. Así también yo os envío, les dijo el Señor. Precisamente de la misma manera que el Padre envió al Hijo para traer salvación a todos los seres humanos que crean. San Juan 3:16. Así somos enviados nosotros para que a todos llegue ese mensaje divino. A quienes remitieres, dijo. Esta frase pone de manifiesto la naturaleza condicional de su provisión. No se puede responder a ella a menos que ésta sea entregada. Somos enviados como portadores de la sustancia del mensaje, la salvación, a fin de llevar el espíritu de su verdad, que es el perdón. Solamente el aliento de su espíritu que derramó sobre aquellos que primero oyeron estas palabras nos puede capacitar para marchar obedientemente hacia ese objetivo. Para concluir, el mensaje es salvación y su significado es perdón. Son nuestro compromiso de que lo entreguemos. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para hacer ambas cosas. Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Somos comisionados a predicar y explicar los peligros de rechazar el Evangelio. Que los pecados de los que escuchen sean o no perdonados no dependen de nosotros, dependen de su aceptación o rechazo a Cristo Jesús. Si usted ha escuchado estas palabras, si quiere orar conmigo y decirle, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, yo quiero tener un nuevo nacimiento en ti, quiero ser una nueva criatura. Quiero, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo en mi corazón como suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga.